Si ustedes piensan que este micrófono es un micrófono de esos extremadamente caros que se utilizan para cabinas de radio o para podcasts, están muy equivocados. Es un micrófono sumamente económico, solamente que yo le hice algunos truquitos, le agregué unos gadgets, unos agregados para que tuviera esta apariencia. Y eso lo vamos a desenmascarar en este momento. Micrófono sumamente económico para podcast, para directos, para DJs y todo lo que está pasando en este momento con los streaming. Así es que vamos a desarmar esto para llevarlo a la mesa y ahí explicar cómo fue que hice que se viera así. Está muy de moda el streaming, ya sea que hagas podcast, directos en Instagram, YouTube, la plataforma que sea. Y una cosa muy importante es la calidad de audio que le vas a entregar a tu audiencia o tu público. Pues sabemos también que el tema del audio es bastante complejo, es bastante costoso y la microfonía también es bastante delicada y costosa. Y me ha llamado la atención algo. La mayoría de las recomendaciones que encuentras en internet cuando buscas el mejor micrófono para podcast o para directos, te recomiendan un micrófono por lo general de condensador y más que eso, específicamente los de USB. Yo creo que es porque son bastante baratos. Sin embargo, estos micrófonos no son lo mejor en ciertos escenarios o ciertas situaciones. Y es ahí donde empieza el debate. ¿Qué es mejor? ¿Un micrófono dinámico o un micrófono de condensador? Y esto pues hay que evaluar muchos aspectos. Por lo general los micrófonos dinámicos se caracterizan porque no son tan agradables para un podcast y por eso quizás mucha gente no lo toma en cuenta. Pero en verdad reúnen casi todas las características fundamentales y yo puedo decir que mejores características que un dinámico para hacer podcast. Pero eso va a depender de varias situaciones o varias cosas que hay que tener en cuenta. Por lo general, lo más cercano a un podcast sería una emisora de radio. Y en las emisoras de radio usan micrófonos dinámicos. Lo que pasa es que ese tipo de micrófonos son muy costosos. Ya pues tienen una apariencia un poco más de radio, más de estudio. Pero siguen siendo dinámicos. Los más comunes son los Electro Voice. Por ahí está el Rode Podcaster. Está el Rode PodMic, que ya está enfocado un poco más a el tema del streaming. Y bueno, esto abre un mundo de posibilidades y es aquí donde vamos a explicar qué es mejor. Vamos a explicar eso bastante básico, cómo funciona cada uno y vamos a ir evaluando cuál es mejor. Iniciamos con los micrófonos dinámicos, que vendrían siendo este tipo de micrófonos los más comunes, aunque también hay micrófonos de estos que tienen un aspecto más estudio, como los que se utilizan en las cabinas. ¿Cómo funcionan estos micrófonos? Pues un diafragma, una bobina y un imán. Esto pues se va a mover de acuerdo a la fuerza de nuestra voz. Solamente mediante la fuerza de nuestra voz va a ser la conversión análogo-digital. Por otra parte, los micrófonos de condensador, yo creo que el único que tengo de condensador es el que tengo puesto aquí, pero de los que son de pedestal no tengo porque en las circunstancias en las que yo vivo no se prestan para utilizar un micrófono de condensador. ¿Cómo funcionan estos? Pues un diafragma, una placa posterior cargada eléctricamente, bastante sensible al sonido y pues ahí se hace la conversión análoga digital. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un micrófono es el patrón polar, que es el área de captación del micrófono, que puede ser cardioide, supercardioide, hipercardioide, omnidireccional y bidireccional. Se me complica bastante decir estas palabras seguidas. Entonces es ahí donde tengo que evaluar si quiero que se vea bien o simplemente quiero que se escuche bien y que no se escuche nada de lo que está a mi alrededor. Ahora, si tú tienes tu sala muy bien trabajada acústicamente, si vives en un lugar apartado, si no tienes tanta reverberación o tanto eco en el lugar donde estás grabando, un micrófono de condensador sería ideal porque vas a poder capturar mejor los matices de tu voz. Es por eso que se usan mucho para el tema de locución o postproducción de audio en estudio. Entonces es allí donde yo considero que la mayoría de las personas que te recomiendan estos micrófonos para hacer podcast o directos es solamente porque se ven bien. Aparte de que en los últimos tiempos ha habido una gran ola de micrófonos USB baratos de todas las marcas posibles. ¿Por qué utilizar un micrófono dinámico para podcast? Pues yo creo que por las mismas razones por las cuales las emisoras de radio utilizan un micrófono. Y es que uno estando en directo o en vivo hace muchos movimientos, mover el brazo o caminar, o si alguien llega y se mete a la conversación. Como estos micrófonos son dinámicos, recuerden que expliqué cómo funcionan los dinámicos y dependen de las vibraciones de nuestra voz y tienen
tienes que hablar a una buena proximidad para poder que se escuchen bien. Y el resto pues lo separa el ambiente, lo separa bastante bien. Eso depende también del patrón polar, pero por lo general ellos van a separar bastante bien lo que esté de fondo de lo que esté frente al micrófono. Entonces yo creo que es más viable por ese motivo. Como todo, hay de gama alta. Los más comunes son el Shure SM58, el 57. También está el Sennheiser, que olvido el nombre en este momento, que por lo general son los que se usan en las tarimas. ¿O es que en algún momento ustedes han visto en una tarima un micrófono de condensador? Bueno, a menos que estén encerrados en un estudio. Ahora se entiende claro que hay escenarios para los que es mejor un micrófono de condensador y hay escenarios para los que es mejor un micrófono dinámico. ¿Queda claro esto? Entonces, a lo que vinimos, ¿cómo hacer que tu micrófono económico se vea o tenga el aspecto de un micrófono de estudio para tu podcast? Que es importante también cómo se va a ver, o tu directo. Pues yo lo que hice fue que, bueno, compré este micrófono, ya lo mencioné, es el Shure SV-V100. Y pues le adquirí esta espuma, que por cierto también sirve como filtro anti-pop para reducir un poco pues las frecuencias graves de la voz o cualquier otra frecuencia grave que se pueda filtrar o el viento que se pueda filtrar. Aunque con los micrófonos dinámicos no va a haber ese problema. Y otra cosa que adquirí fue este Shock Mount o montura anti-impacto, que tiene como una especie de horquilla y tú la enganchas aquí y pues ya tienes tu micrófono como si fuese un micrófono pues de estudio. Y obviamente tu brazo puede ser uno de estos de cabina para darle el aspecto. Yo tengo este que está bastante viejito ya, que tiene como, no sé, como unos 4 años, pero funciona y va bastante bien. Lo montas ahí y ya tienes un micrófono. Le voy a sacar el cálculo de precio. Esto me costó en aquel entonces como unos $25, pero hay bastante económicos. Yo voy a dejar varias recomendaciones en la descripción. Esto me costó unos $20 hace también como 6 años, yo creo. Pero hay bastantes económicos también, hasta de $3 vi uno por ahí. Voy a dejar una recomendación. El micrófono, ya lo dije, lo encuentras en $30 en Amazon. Y el Shock Mount o la montura anti-impacto me costó $17. Entonces, así tú haces un micrófono súper económico por menos de $100 incluso, porque el micrófono más cercano con estas características, que se vea bien y que sea dinámico, es el Rode PodMic. Yo creo que las marcas deben empezar a invertir un poco más o a darnos mejores opciones en micrófonos dinámicos para podcast, porque definitivamente está muy caro. Desde el Rode PodMic para arriba ya lo que viene son 150, 300, hasta 500, 600, 700 y ahí nos fuimos hasta arriba. Bueno, gente, yo soy DJ Click, Ricardo Click. Me puedes seguir en todas las redes sociales como @DJClickCL, perdón, @DJClickCL, hice casi, DJ Click Music. Y el canal de YouTube es DJ Click TV. Y esperemos seguir compartiendo más información como esta para que usted despeje esas dudas y pueda hacer con poco, mucho.